En el día de hoy vamos a concentrarnos en la parte segunda de este libro segundo que venimos trabajando del pueblo de Dios, que tiene como título de la Constitución Jerárquica de la Iglesia. Y de modo particular nos vamos a concentrar en la figura del romano pontífice. Y obviamente, unido al romano pontífice, tenemos que entrar a considerar el tema del colegio episcopal. Hay que tener en cuenta que el ordenamiento canónico prevé la estructuración jerárquica de la Iglesia, en la que el romano pontífice, además de ser teológicamente un signo de comunión de toda la Iglesia, es el supremo legislador para toda la Iglesia. Y entonces tenemos que concentrarnos en los oficios y títulos propios del romano pontífice, partiendo del canon 331. Y el canon 331 que dice: el obispo de la Iglesia romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del Colegio de los Obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene, en virtud de su función, potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, que puede siempre ejercer libremente. Pensemos primero entonces, hablando de este canon 331, en los oficios o títulos que el canon 331 da al romano pontífice, que acabamos de escuchar. Son 5: el de obispo, el de primero entre los apóstoles, el de cabeza, el de vicario y el de pastor de la Iglesia Universal. El de obispo, pues hay que tener en cuenta que el Papa es el obispo de la Iglesia de Roma. De hecho, el canon 332, en el parágrafo segundo, hablando de la elección del romano pontífice, advierte en la parte final: pero si el elegido carece del carácter episcopal, ha de ser ordenado obispo inmediatamente. Pues obviamente, el romano pontífice es el obispo de Roma, entonces necesita el carácter episcopal. Cualquier bautizado puede ser elegido papa, pero el que resulte elegido debe ser inmediatamente ordenado obispo. El segundo elemento, cuando habla de primero entre los apóstoles, nos está haciendo alusión a la superioridad y la subordinación. El Papa no es un primo inter pares, como por ejemplo, vamos a ver más adelante la figura del obispo metropolitano con relación a las diócesis que le son sufragáneas. Ahí el metropolitano es un primero entre iguales. El romano pontífice no es un primero entre iguales. El romano pontífice es un primero en superioridad y no está subordinado a ninguno de los otros obispos. Recuerden ustedes que les pedí que leyeran la nota explicativa previa, está en la Lumen Gentium y, perdón, no dentro del documento de la Lumen Gentium, sino antes o después, de acuerdo a la casa editorial, aparece ahí puesto, y en esa nota explicativa previa se hace referencia a ese colegio de Pedro y los apóstoles y del sucesor de Pedro y el sucesor de los apóstoles. En tercer lugar viene la figura del Papa como cabeza del colegio de los obispos. Es una unidad basada en la comunión. Cómo el colegio episcopal puede actuar en conjunto, pero siempre en comunión con el romano pontífice. No se entiende el colegio de los obispos sin comunión con el romano pontífice, puesto que precisamente el romano pontífice es el signo de la comunión. Luego viene el título de vicario de Cristo. Hay que tener en cuenta que también los obispos son vicarios de Cristo en sus respectivas diócesis y su potestad procede directamente de Dios, como lo vamos a leer en la Lumen Gentium en el número 27. Sin embargo, esta figura del Papa como vicario de Cristo, pues
fue adquiriendo una mayor relevancia a partir del siglo XII más o menos, y vemos que en el último tiempo ha tenido una connotación particular. Sin embargo, si nos damos cuenta, los dos últimos papas poco han utilizado esta figura o este término en relación solamente a ellos, como en sentido de exclusividad del romano pontífice, porque ya el Concilio Vaticano II había hecho una reflexión amplia e importante con relación a cómo todos los obispos son vicarios de Cristo en su propia iglesia particular. Y el último de esos oficios y títulos que nos menciona la norma es el de pastor de la Iglesia Universal. Los obispos también son pastores de sus propios fieles, pero solo dentro del ámbito de sus diócesis. En cambio, el romano pontífice es pastor de todas las iglesias, siendo él el obispo de Roma, pero por su carácter petrino es el pastor de la Iglesia Universal. Entonces ahí tenemos nosotros estas cinco como títulos que le acabamos de leer dentro del canon 331, que nos ayudan a comprender un poquito la figura, no solo teológica, sino también la figura canónica del romano pontífice. Ahora miremos cuál es la potestad que corresponde al oficio de Pedro, y acabamos de escuchar en el canon 331, que dice, el cual tiene, en virtud de su función, potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la iglesia. Recordarán ustedes en el libro primero cuando se hablaba precisamente de lo que era la potestad de orden y la potestad de régimen. En el canon 131 tenemos esa explicación o ese primer análisis que el código hace. Canon 131 que dice, parágrafo primero, la potestad de régimen ordinaria es la que va aneja de propio derecho a un oficio. Es delegada la que se concede a una persona por sí misma y no en razón de su oficio. Parágrafo segundo, la potestad de régimen ordinaria puede ser propio vicaria. Parágrafo tercero, la carga de probar la delegación recae sobre quien afirma ser delegado. Pero aquí nos interesa que nos concentremos en el 1 y en el 2. En el 1 habla de la potestad de régimen ordinaria. ¿Qué la hace ordinaria? Que va aneja al propio oficio. En ese orden de ideas, el que asume la tarea del romano pontífice tiene entonces la potestad ordinaria propia del romano pontífice. Pero además advierte que la puede delegar. Por eso potestad ordinaria que es propia, en el caso del Papa, tiene potestad ordinaria propia él mismo. O también hay otros que tienen potestad ordinaria vicaria. Eso de romano pontífice, como lo vamos a ver más adelante, podrían ser los prefectos de los dicasterios. Entonces es ordinaria propia. Él la ejerce en nombre propio y la ejerce a partir del asumir el oficio como romano pontífice. Da cuatro características ese canon 331. Se está diciendo que esa potestad ordinaria es suprema, plena, inmediata y universal. Concentrémonos un momentico en estos cuatro argumentos que nos presenta el canon. En lo primero, nos está diciendo que la potestad ordinaria es suprema. ¿Qué quiere decir eso? Que no está subordinada a ninguna potestad humana, ni a ninguna potestad eclesiástica, ni temporal. Goza, por tanto, de la máxima jerarquía en su orden. Nadie en la iglesia tiene una potestad suprema a título personal, como la figura del romano pontífice. De ahí que en el canon 1404 hay un principio. Prima sedes anemine iudicatur, es decir, la primera sede por nadie será juzgada. No puede un obispo diocesano interponer un juicio canónico contra el romano pontífice. Eso no tiene sentido ni asidero dentro de la canon. Finalmente, el canon 1406 en el parágrafo primero advierte que no se tienen por válidos los actos y decisiones que violen esa disposición. No cabe entonces apelación ni recurso contra una sentencia o decreto del romano pontífice. Pues ustedes no han visto el derecho procesal penal. Sin embargo,
Traigan en cuenta que en el derecho procesal cualquier persona puede recurrir a la máxima instancia, que es el romano pontífice, en el momento en que quiere. Por ejemplo, una persona quiere interponer una nulidad de su matrimonio y va al Tribunal de Medellín y empieza el proceso. Pero la persona le parece que no es conveniente o cree que le van a hacer mal el proceso o cree que están violándole algún derecho, no sé qué, entonces puede apelar al romano. Y el romano pontífice puede asumir esa causa. Inmediatamente el romano pontífice asume esa causa, todos los otros tribunales quedan sin ninguna potestad. Pero aquí hay que tener en cuenta que una vez que el Papa da una sentencia, esa sentencia ya es inapelable. Es decir, esa sentencia no tiene vuelta atrás. Y ese es el riesgo de acudir a la última instancia. En cambio, si se hace el debido proceso, pues por ejemplo, una persona presenta una causa de nulidad en Medellín, la pierde, puede apelar a la segunda instancia y en la segunda instancia la puede ganar o incluso la puede volver a perder. Pero entonces puede apelar a la tercera instancia, que ya sería la Rota Romana, ¿ya? O puede apelar al Romano Pontífice. Entonces dense cuenta que puede tener una gradualidad que le puede favorecer en un determinado proceso de tiempo del proceso. En cambio, si desde el principio apeló al Romano Pontífice, ya lo que el Romano Pontífice sentencie ya es definitivo. Y hay que tener en cuenta además que el Romano Pontífice obviamente puede, no es él mismo el que lleva el proceso, delega a cualquier sacerdote o persona laica que sea de su confianza, lo delega para que en su nombre haga ese juicio. Ya es el romano pontífice el que al final sentencia, pero el proceso lo hace otra persona común y corriente, delegado por el romano pontífice. Entonces, ahí hay que tener en cuenta este principio, que lo trae el canon 333 en el párrafo tercero. No cabe apelación ni recurso contra una sentencia o decreto del romano. Finalmente, en el sentido de esta potestad del romano pontífice, que es suprema, hay que tener en cuenta lo que advierte el canon 1273. El romano pontífice es el administrador y distribuidor supremo de los bienes eclesiásticos. De ahí que el romano pontífice en cualquier momento puede ordenar una, una visita canónica, se llama esto, sería como una revisoría, una revisión, una auditoría de cualquier persona jurídica. Puede ordenar la revisión de un seminario, puede ordenar la revisión de una parroquia, puede ordenar la revisión de una diócesis, puede ordenar la revisión de una comunidad religiosa, puede ordenar la revisión de un colegio de una determinada comunidad religiosa, etc. Esa es la figura del romano pontífice en cuanto a esa potestad ordinaria propia suprema. Vamos ahora a la segunda, esa potestad ordinaria propia que es plena. Hay que tener en cuenta varios elementos. Primero, el Papa posee la totalidad de la potestad que Cristo ha entregado a su iglesia. Por tanto, aquella que es necesaria y suficiente para el gobierno de la iglesia. La plenitud de la potestad abarca tanto la potestad de orden como la potestad de condición o de régimen y se extiende en lo que se denomina la tria munera, es decir, el mono docente, el mono regente y el mono santificante. Y en cuanto a la potestad de régimen o de gobierno, abarca esa terrible realidad dentro de la potestad legislativa, la potestad ejecutiva y la potestad judicial de la que habla Canon 135. Entonces podríamos preguntarnos, ¿el Papa no tiene límite? Ahora bien, por estar al servicio de la Iglesia y los fines de la Iglesia, es la Iglesia misma la que limita propiamente sus límites. Sin duda, el primer límite que el hermano pontífice tiene es el Evangelio mismo, aquello que Dios nos ha revelado en torno al natural, digámoslo así, y obviamente en torno a lo que la ley natural, perdón, es lo que el Papa tiene límite de acuerdo a la revelada en Cristo Jesús. No podría irse el romano pontífice en contra del Evangelio mismo.
Finalmente, pues el canon 333 nos va a manifestar esta realidad. Él dice el parágrafo primero, en el 333. En virtud de su oficio, el romano pontífice no solo tiene potestad sobre toda la iglesia, sino que ostenta también la primacía de potestad ordinaria sobre las iglesias particulares y sobre sus agrupaciones, con lo cual se fortalece, defiende, al mismo tiempo, la potestad propia, ordinaria e inmediata que compete a los obispos en las iglesias particulares encomendadas a su cuidado. Parágrafo segundo. Al ejercer su oficio de pastor supremo de la iglesia, el romano pontífice se halla siempre unido por la comunión con los demás obispos e incluso toda la iglesia a él. A él compete, sin embargo, el derecho de determinar el modo personal o colegial de ejercer ese oficio según las necesidades de la iglesia. Y luego sigue el parágrafo tercero, que ya lo estamos ahora, cuanto que no cabe apelación a lo que el romano pontífice establece. Entonces ahí tenemos esa potestad del romano pontífice que es plena. Lo tercero es que esa potestad es inmediata. El Papa puede ejercer su potestad con relación a todos y cada uno de los fieles, en relación con todas y cada una de las iglesias particulares, sin necesidad de permiso de nadie. Y lo que ya les mencionaba ahorita, los fieles tienen derecho a dirigirse al Papa directamente para expresar sus peticiones y sus deseos. En ese orden de ideas, entendemos que la potestad del Papa es inmediata. Y finalmente, la potestad del Papa es universal. Se extiende en su ejercicio, como lo acabamos de leer en el canon 333, a todos los ámbitos de la Iglesia, ya se trate de territorios, personas o materias, siempre que caigan dentro del orden eclesiástico. Ahí tenemos el canon 331 dentro de esa definición que nos da en torno a la figura del Papa. Avancemos un poquito. Entonces, ¿cuándo comienza y cuándo termina esta, esta potestad del romano pontífice? Mirando el canon 332, que ya leímos, ahora la última parte, vamos a concentrarnos a la primera, dice en el parágrafo primero: el romano pontífice obtiene la potestad plena y suprema en la Iglesia mediante la elección legítima por él aceptada, juntamente con la consagración episcopal. Por tanto, el elegido para el pontificado supremo, que ya ostenta el carácter episcopal, obtiene esa potestad desde el comienzo mismo de su aceptación. Pero si el elegido carece del carácter episcopal, ha de ser ordenado obispo inmediatamente. Entonces, démonos cuenta que aparecen tres elementos importantes en este momento del comienzo. El primero es la elección legítima. El segundo es que él acepte esa elección que han hecho sobre él. Y el tercero, si no tiene el carácter episcopal, que obtenga el carácter episcopal. En cuanto a lo primero, hay que mirar la validez de la elección. ¿Quiénes son los electores? Si se cumplieron los elementos que la norma establece para esa elección. Porque podría suceder que si los electores no son convocados o hay algún grupo de electores que por razones, digámoslo así, de corte político, o sea, a lo largo de la historia de la Iglesia muchas cosas han pasado. Si los electores a lo largo de la historia de la Iglesia encontramos que a veces no fueron convocados por evitar que ellos nombraran romano pontífice, pues podríamos poner en duda la validez de esa elección. Entonces, lo primero sería encontrar los elementos que hacen legítima una elección. Luego, él debe aceptar, no puede haber coacción de la persona, sino que él libremente debe aceptar. Y aquí es importante que caigan en cuenta que es en el momento de la elección y aceptación que la persona, más bien en el momento de la aceptación, que la persona empieza a ser el romano pontífice. Por eso la importancia que da la norma a que el elegido sea inmediatamente ordenado obispo, porque el que es presentado ante el pueblo, cuando sale esa persona a la plaza de San Pedro, ante las personas que estén allí congregadas, pues ya sale el romano pontífice, es el romano pontífice el que se presenta. A veces nos falta pues el periodista ingenuo que en la misa
de inauguración del pontificado diga, porque le ponen, porque hay unos signos, ponen, por ejemplo, el anillo, o no sé qué. En este momento empieza a ser el romano pontífice. No, no es verdad. Empieza a ser romano pontífice en el momento en que acepta ese nombramiento que los cardenales han hecho de él. Pero todo lo que empieza termina. Entonces, ¿cómo termina la potestad del romano pontífice? El parágrafo segundo de ese canon 332 dice: si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. Entonces tenemos dos maneras en que termina la potestad del romano pontífice. La primera es por la renuncia, que como acabamos de leer, de escuchar en la norma, es una renuncia que él hace libre y formalmente. Incluso él tiene que decir en la renuncia hasta qué día y hasta qué hora va a ser el romano pontífice para que pueda declararse la sede vacante. Pues tocó hace no muchos años la figura de la renuncia del Papa Benedicto. Pues el Papa Benedicto dijo hasta tal día y a tal hora sería el romano pontífice. Entonces en ese momento, a partir de ese momento empieza a contarse lo que se denomina la sede vacante. Y obviamente la segunda figura es la figura de la muerte del romano pontífice. La muerte del romano pontífice cesa toda potestad dentro de esta realidad, digámoslo así, del romano pontífice. Tenemos entonces que entrar a analizar la manera en la cual el romano pontífice se ejerce o realiza, digámoslo así, su trabajo. Y la manera por la cual el romano pontífice ejerce su trabajo es precisamente por medio de la curia romana. Vamos a concentrarnos entonces en esta figura, la figura de la curia romana, que fue reestructurada después del Concilio Vaticano II por el Papa Juan Pablo II con la Constitución Apostólica Pastor Bonus, que fue el 28 de junio de 1988. Fíjense ustedes que hubo tres grandes cambios importantes dentro del área canónica que realizó el Papa Juan Pablo II, pues fue precisamente la reforma del Código del 17, que fue en el año 83, en enero de 1983, luego un código que es el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, y esta reforma de la curia romana por medio de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, que ya fue, como les acabo de decir, del 28 de junio de 1988. Pero hay que tener en cuenta que estos tres textos fueron fruto del Concilio Vaticano II. Entonces, desde que empezó el Vaticano II, ya el Papa Juan XXIII manifestó la necesidad de reformar el código, y obviamente las reformas que producía el Concilio Vaticano II daban a entender la necesidad de poder o de tener que reformar la curia romana, que es la manera en la cual el Papa puede ejercer su tarea en la cotidianidad de la función pastoral que tiene que realizar. Sin embargo, esta reforma de la Pastor Bonus, como toda reforma, pues nunca es plena y absoluta. Siempre nos vamos dando cuenta que se necesita una realidad y otra realidad, y que se van presentando circunstancias nuevas y van desapareciendo otras. De ahí que el Papa Francisco hace una reorganización mediante la Constitución Apostólica Predicate Evangelium del 19 de marzo del 2022, y con la norma que los efectos de esa reforma comenzarían el 5 de junio del 2022. Hay que tener en cuenta que esta constitución está estructurada en 11 títulos. Primero es un preámbulo grande que hace el Papa, con el cual hace la introducción de la necesidad de esta reforma que ahora se presenta. El segundo, principios y criterios para el servicio de la curia romana. Tercero, unas normas generales que hay que considerar dentro de esta organización. El cuarto es la Secretaría de Estado, que viene siendo
como la Vicaría General del Papa. Luego, el punto quinto son los dicasterios, porque ya con esta reforma se terminan las figuras que existían antes, que llamaban congregaciones, ahora ya el genérico son dicasterios, las congregaciones no existen más. Luego, en el número 6 aparece los organismos de justicia, en el número 7 los organismos económicos, en el número 8 las oficinas, le da un título 9 en torno a los abogados, y título 10 en torno a las instituciones vinculadas a la Santa Sede, y finalmente punto en torno a normas transitorias para ver cómo se va a dar esta evaluación. La reforma de la curia se sitúa dentro del contexto de la naturaleza misionera de la Iglesia. Esa nueva constitución que saca el Papa lo que pretende es precisamente armonizar mejor el ejercicio del servicio que debe prestar la curia romana a toda la Iglesia, pero desde el camino de la evangelización que debe ser lo principal dentro de la vida de la Iglesia. Hay que tener en cuenta que la curia está al servicio del Papa como sucesor de Pedro, pues es el Papa el que es el principio y fundamento de la unidad. Entonces, no podemos nosotros confundir la figura del Papa con la figura de una oficina. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la tarea fundamental del Papa es poder estar coordinando la comunión del colegio episcopal, y ahí que la curia está al servicio, debe estar sobre todo al servicio en esa relación orgánica del colegio episcopal y al servicio de cada uno de los obispos dentro de las tareas que tiene que prestar en su propia diócesis. Por eso la importancia de una vinculación cada vez más real entre la conferencia episcopal y la curia romana. Hay que tener finalmente en cuenta, la curia romana no se sitúa entre el Papa y los obispos, sino que la curia romana tiene que estar al servicio de ambos, es decir, del romano pontífice y de los obispos. Es el Papa el que ejerce, como acabamos de escuchar, el que ejerce la potestad suprema, plena e inmediata y universal, es el Papa. Y obviamente, pues son estas oficinas las que van a favorecer una determinada realidad, que es el mismo caso de la diócesis. Más adelante vamos a ver la figura de la diócesis, y entonces en la diócesis vamos a comprender esas figuras que tienen los delegados. ¿Sí? Vamos entonces a mirar digámoslo así, este organigrama general que nos presenta la reforma de la curia, de acuerdo a lo que la Constitución Apostólica del año 2022 nos dio. Obviamente sabemos que el centro es el romano pontífice, y que el romano pontífice es el que tiene toda la potestad dentro de la Iglesia y se vale de estas determinadas realidades. Pero miremos entonces qué va a tener primero pues la Secretaría de Estado, que la Secretaría de Estado es la que ayuda de cerca al romano pontífice en el ejercicio de la suprema misión. Esa Secretaría de Estado comprende tres secciones. La primera es la sección para los asuntos generales, bajo la dirección del sustituto. Hay un sustituto ahí con la ayuda de un asesor. Esa es la primera. Ustedes ven que hablan con mucha frecuencia del secretario de Estado del Papa, que el Papa envió al secretario de Estado a tal parte, que el Papa le pidió al secretario de Estado esto. Porque es la figura, digámoslo así, la de un vicario general en relación ahora al romano pontífice. La segunda sección es la sección de las relaciones con los estados y organismos internacionales, bajo la dirección del propio secretario, con la ayuda del subsecretario y un subsecretario para el sector multilateral. Aquí hace referencia a las nunciaturas o a las delegaciones diplomáticas que puede tener la Santa Sede en los diferentes países. Y una tercera sección para el personal diplomático propiamente de la Santa Sede, bajo la dirección del secretario para las representaciones pontificias, con la ayuda de un subsecretario. Entonces, esa es la figura de la Secretaría de Estado. Como pueden ver, pues hay
mucho que ver en la coordinación también de los diferentes dicasterios de la Santa Sede y de las relaciones que tiene que prestar, que tiene o existen entre la Santa Sede y los diferentes países. Vamos ahora a la figura de los dicasterios. Y ahora encontramos nosotros que los dicasterios, algunos de ellos antes, se denominaban congregaciones. Ahora ha habido una nueva reforma, ya se pierde esa palabra congregación y aparecen 16 dicasterios, cada uno de ellos con una función específica. El título nos puede ayudar un poquito a comprender como cuál es propiamente la, la función específica que cada dicasterio tiene. Está el dicasterio para la evangelización, el segundo para la doctrina de la fe, tercero servicio de la caridad, el cuarto para las iglesias orientales, el quinto para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, el sexto para la causa de los santos, el séptimo para los obispos, el octavo para el clero, el noveno para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, el décimo es una fusión de laicos, familia y vida, el 11 para la promoción de la unidad de los cristianos, el 12 para el diálogo interreligioso, el 13 para la cultura y educación. Des en cuenta que el 11 es propiamente el que habla del tema del ecumenismo, porque el ecumenismo se da entre aquellos que tienen una fe en común. El ecumenismo se da porque tenemos a Cristo por Dios y Señor. El ecumenismo no se da con todo el mundo, no es el sentido de la palabra. El ecumenismo es el que nos une a, o nos debe unir a quienes tenemos a Cristo por Dios y Señor. Ahí, por eso la promoción de la unidad de los cristianos. En cambio, el diálogo interreligioso se da con aquellas personas que sí, que tienen un sentido de la trascendencia, pero no necesariamente tienen a Cristo por Dios y Señor. Piensen, por ejemplo, en, en los judíos, en los musulmanes, piensen en los taoístas, los sintoístas, estas religiones que tienen otros dioses que no tienen a Cristo por Dios y Señor. Ahí hay un diálogo interreligioso en cuanto son religiones, pero no tienen a Cristo por Dios y Señor. Ahí no hay ecumenismo, no es con los que tienen a Cristo por Dios y Señor. Y el número 3 es cultura, educación. Ahí, por ejemplo, entra en ese ámbito cultural aquellos otros que ni tienen a Cristo por Dios y Señor, ni tienen religión. O sea, podríamos decir, es un diálogo con los ateos. El 14 es el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, el 15 el dicasterio para los textos legislativos y el 16 el dicasterio para la comunicación. Eso es dentro de los dicasterios. Vamos ahora a los organismos de justicia. Y en los organismos de justicia nosotros vamos a encontrar tres organismos de justicia. Primero, la penitenciaría apostólica. El segundo, el Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Y el tercero, el Tribunal de la Rota Romana. Cuando nosotros hablamos de la penitenciaría apostólica, estamos hablando de aquello que hace referencia al fuero interno. Cuando se pide una dispensa, cuando se pide una gracia, cuando se pide una realidad particular, es por medio de la penitenciaría apostólica. De hecho, incluso cuando está la sede vacante, esta penitenciaría apostólica no cesa, que la penitenciaría apostólica es la que se encarga de conceder precisamente esa dimensión dentro del fuero interno, muchas veces sacramental. El segundo elemento es el Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Hay unas funciones que le son propias al Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Fíjese usted, el canon 1445 nos da esa relación en torno a la tarea que tiene la asignatura apostólica. Dice, parágrafo primero, el Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica juzga, perdón, 1. Las querellas de nulidad y peticiones de restitución en íntegro y otros recursos contra las sentencias rotales. 2. Los recursos de las causas sobre el estado de las personas que la rota romana se niega a admitir a nuevo examen. 3.
las excepciones de sospecha y demás causas contra los auditores de la Rota Romana por los actos realizados en el ejercicio de su función. Cuarto, los conflictos de competencia a que se refiere el canon 1416. Cuando por ejemplo, dos dicasterios, tres, están abocando a sí mismos la solución de un determinado conflicto. Al final, la asignatura apostólica es la que determina a quién le corresponde. Parágrafo segundo. Este mismo tribunal dirime los litigios provenientes de un acto de la potestad administrativa eclesiástica que se lleven a él legítimamente, así como otras controversias administrativas que le hayan sido remitidas por el romano pontífice o por los dicasterios de la curia romana, y los conflictos de competencia en sus dicasterios. Parágrafo tercero. Corresponde también a este Supremo Tribunal: 1. Vigilar sobre la recta administración de la justicia y determinar que se proceda contra los abogados o procuradores si es necesario. 2. Prorrogar las competencias de los tribunales. Parágrafo 3. Fomentar la aprobación, fomentar y aprobar la elección de los tribunales a que se refieren los cánones 1423 y 1439. Entonces ahí tenemos en relación a la asignatura apostólica. Y en relación a la Rota Romana, los cánones desde el 443 nos da claridad en esa función. La Rota Romana es el tribunal ordinario constituido por el romano pontífice para recibir apelaciones. Entonces, en 1444 ya nos da una claridad mayor en torno a esa función. La Rota Romana juzga primero, en segunda instancia, las causas sentenciadas por tribunales ordinarios de primera instancia que hayan sido elevadas a la Santa Sede por apelación legítima. 2. En tercera o ulterior instancia, las causas ya juzgadas por la misma Rota Romana o por cualquier otro tribunal, a no ser que hayan pasado a cosa juzgada. Parágrafo segundo. Este tribunal juzga también en primera instancia las causas previstas en el canon 1405, parágrafo 3, así como otras que el romano pontífice, tanto motu propio como a instancia de parte, hubiera abocado en su tribunal y encomendado a la Rota Romana. Y si en el rescrito de comisión nos indica otra cosa, la Rota juzga estas causas también en segunda y última instancia. Y tenemos entonces la figura de el Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica y la figura de la Rota Romana como organismos de justicia. Tenemos entonces ahora los organismos económicos. Los organismos económicos creados o organizados, digámoslo así, dentro de esta tarea, aparecen estos 6: el Consejo de Asuntos Económicos, la Secretaría de Asuntos Económicos, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, la Oficina del Auditor General, la Comisión de Materias Reservadas y el Comité para las Inversiones dentro de los organismos económicos. Luego, dentro de las oficinas, vamos a encontrar 3 fundamentalmente: la prefectura de la Casa Pontificia, digámoslo así, que es la que se encarga de lo que tiene que ver frente con la residencia del Sumo Pontífice. Segundo, la oficina de las celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice. Y el tercero es el camarlengo de la Santa Romana Iglesia. El camarlengo es el cardenal que queda encargado de la sede vacante. O sea, cuando se muere el Papa, cuando renuncia, a partir del momento en que ya la sede romana queda vacante, pues aparece el camarlengo, que es el encargado de coordinar lo que tiene que ver con el funeral y la convocatoria de los cardenales al cónclave y demás. Esa es la figura del camarlengo de la Santa Iglesia Romana. Luego tenemos instituciones vinculadas a la Santa Sede. Encontramos 7 instituciones vinculadas a la Santa Sede. La primera es el Archivo Apostólico Vaticano. Segundo, la Biblioteca Apostólica Vaticana. La tercera es la Fábrica de San Pedro. La cuarta es la Comisión Pontificia de Arqueología Cristiana, me faltó ahí. La otra, bueno, lo que pasa es que esa la puse dentro de las comisiones que ahorita vamos a ver. La cuarta es la Agencia de la Santa Sede para la Evaluación y Promoción de la Calidad de las Universidades y de las Facultades Eclesiásticas.
Y la quinta es la Autoridad de Supervisión e Información Financiera. Por eso tenemos ahí cinco, les había dicho que siete, pero las otras son las comisiones que ya las vamos a ver a continuación. En las comisiones, entonces nosotros encontramos un grupo de estas siete comisiones. La Comisión Interdicasterial Especial, la Pontificia Comisión Bíblica, que está vinculada a la doctrina de la fe, la Comisión Teológica Internacional, que está vinculada también a la doctrina de la fe, la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, también vinculada al Dicasterio para la doctrina de la fe, la Comisión Pontificia para América Latina, que está vinculada al Dicasterio de los Obispos, la Comisión Interdicasterial Permanente para la Formación a las Órdenes Sagradas, que está vinculada al Dicasterio para el Clero, y la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, y está vinculado al dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. Y finalmente encontramos las academias pontificias, que pues aquí tenemos muchas más academias pontificias. Aparecen estas tres: la Pontificia Academia Eclesiástica, está vinculada a la Secretaría de Estado; la Pontificia Academia para la Vida, vinculada al dicasterio para los laicos, la familia y la vida; la Academia Pontificia para las Bellas Artes y Letras de los Virtuosos en el Panteón; la Pontificia Academia Romana de Arqueología, que era la que ahorita les mencionaba; la Pontificia Academia de Teología; la Pontificia Academia de Santo Tomás; la Pontificia Academia Mariana Internacional; la Pontificia Academia Cultorum Martyrium; la Pontificia Academia de Latinidad, la Cultura; la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales; la Pontificia Academia para la Vida, para el Desarrollo, pues es el del Castello para el Desarrollo; la Pontificia Academia de las Ciencias y la Pontificia Academia para la Vida. Como pueden ver entonces, todos estos datos, no es que sea necesario aprendernos de memoria esos datos, para nada nos van a servir, pero sí me parecía importante que ustedes tuvieran una visión de conjunto de lo que es propiamente la curia romana. Sin duda podríamos centrarnos una a una de estas tareas a ver qué es lo que propiamente hace, pero no es el objeto de este semestre, no tendríamos tampoco el tiempo para hacerlo. Pero sí me parece importante que ustedes vean cómo hay una preocupación desde la Iglesia Universal por poder atender los diferentes frentes que se van presentando a lo largo de la historia, cómo poder responder a muchas iniciativas y poder ayudar así a las dioses. No se puede olvidar que el servicio del Romano Pontífice es universal. A veces nosotros nos concentramos solamente en lo que estamos viviendo nosotros, en lo que a nosotros nos parece, en lo que a nosotros vivimos, y el mundo se acaba ahí. Pero la realidad es otra. El Romano Pontífice tiene que prever precisamente por el bien universal de toda la Iglesia. Vamos entonces a tener en cuenta esta figura, la figura del romano pontífice con su potestad y con el mecanismo en el cual él nos puede prestar un servicio más óptimo como sucesor de Pedro en favor de toda la Iglesia universal. En un segundo momento vamos a concentrarnos entonces en la figura del colegio episcopal.